JavaScript nos permite aumentar la funcionalidad de los tipos de datos básicos del lenguaje, agregando métodos a esto. Vamos a plantear un problema. Por ejemplo, vamos a crear un método para los tipos de datos numéricos, el cual nos va a realizar la tarea de dar el resultado del valor de nuestra variable, pero al cuadrado. Entonces, lo primero que haremos es declarar nuestra función. Vamos a poner aquí. Declaramos la función de prueba, o mejor dicho, la variable de prueba, var número, y le vamos a asignar como valor un 10. Ok. La forma más sencilla de hacer esto es por medio de la propiedad prototype de JavaScript. Pero antes de hacer esto, vamos a corroborar una cosa. Mediante un console log, vamos a ver qué tipo de dato contiene la variable número. Entonces, pues, utilizamos el operador typeOf número, guardamos, vamos a nuestro navegador y actualizamos, y vemos que se trata de un tipo de dato number. Ok, hasta aquí vamos bien. Ahora, vamos a usar nuevamente un console log y vamos a indicarle que yo quiero saber el tipo number, qué tipo de dato es en JavaScript. Entonces, guardamos y actualizamos nuestro navegador y vemos que el tipo de dato number es un tipo function. Ok, entonces al ver esto, sabemos que podemos aumentar la funcionalidad de este tipo de dato mediante la propiedad prototype. Sigamos. La forma más fácil, comentábamos, es hacer esto, es poner que los tipos de datos, todos los tipos de datos number punto prototype punto, le vamos a asignar un nuevo método al que vamos a llamar cuadrado. Y este método va a ser equivalente a una función en la cual vamos a retornar el valor de la variable mediante la palabra reservada this. Con esta accedemos al valor por el mismo valor de la variable. Ok. Si mostramos este ejemplo en pantalla mediante un document write, le decimos que la variable de tipo, o la variable llamada número, queremos utilizar el método que acabamos de crear, al cual llamamos cuadrado. Recordamos que los métodos terminan con paréntesis. Ponemos el punto y coma, guardamos, vamos al navegador y en teoría nos tendría que aparecer un 100 al utilizar este método. Entonces lo corroboramos y vemos que efectivamente me está devolviendo el valor 100. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear otra función? Entonces tengo que volver a poner number punto prototype punto y el nombre del nuevo método. Vamos a llamarle media porque queremos que nos dé el valor por mitad de la variable. Entonces es igual a function return y vamos a indicarle que el valor de la variable nos lo regrese entre 2. Entonces cambiamos aquí, en lugar de cuadrado pongo media, guardamos y me tendría que mostrar en el navegador el número 5. Entonces actualizamos y vemos que efectivamente me regresa el valor por mitad, que es el número 5. Pero vemos que hay otra forma de hacer esto, pero de hacerlo de una manera más elegante en JavaScript. Para eso vamos a necesitar la ayuda del método que se llama method, con el cual vamos a declarar la función que nos va a permitir crear métodos para este
objeto. Entonces vamos a crear una función prototipo. Vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a comentar aquí. Ok, ahora sí. Vamos a crear una función prototipo y va a ser mediante function punto prototype punto y utilizamos el método method. Ok. Entonces, con esto le estamos indicando que a todas o a todos los tipos de dato function, que esto incluye el tipo de dato number, le queremos agregar un nuevo método al cual llamaremos method, y este va a ser igual a una función a la cual le vamos a pasar dos parámetros. El primero va a ser el nombre de los métodos que vamos a crear y el segundo va a ser la función de este método, de esta forma. Entonces, vamos a decirle que, o mediante la palabra reservada this, que hace referencia al objeto en el que estamos trabajando, que en este caso sería number, le agregara mediante prototype, y aquí ponemos el nombre del método que estamos creando, le agregue este nombre de método y que sea igual a la función que vamos a pasar por parámetro. Ok, entonces ya tenemos la función prototipo. Ahora vamos a proceder a crear estos dos métodos, pero ya utilizando el método method. Entonces yo voy a poner number.method. Recordamos que es un método y lo utilizamos de esta forma. Y dentro de este vamos a poner una función callback a la cual le vamos a pasar los dos parámetros que definimos aquí arriba. El primero indicamos que es el nombre, entonces va a ser aquí cuadrado, coma, y el segundo parámetro va a ser la función, entonces va a ser una función. A ver, ok, aquí hay un error, perdón. A partir de aquí es donde empezamos a poner los parámetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir el primer parámetro, que es el nombre del método, que es cuadrado, coma, y el segundo método o parámetro, perdón, será la función, que en este caso ya la tenemos aquí declarada, y dentro de esta vamos a indicarle lo que queremos que este método haga. Entonces le indicamos que queremos que nos retornen el valor multiplicado por el mismo valor. Entonces vamos a crear aquí otro document write y le vamos a agregar un salto de línea. Ok, entonces aquí vamos a mostrar el método cuadrado y aquí vamos a mostrar el método media. Entonces ahora lo que nos falta crear es el método media, que sería number.method. Ponemos el nombre del método, que va a ser media, coma, y la función que va a pertenecer a este método. E indicamos que nos va a regresar el valor de la variable entre 2. Ok. Entonces, si ejecutamos nuestro código, tendríamos que tener el mismo resultado que tuvimos con estas dos implementaciones. Vamos al navegador y vamos a actualizar. Ok, aquí aparece un error de sintaxis. Aquí es function con mayúscula. Y ahora sí, vemos que efectivamente el método cuadrado me arroja el número al cuadrado, que es 10 por 10. Y la función o el método media me arroja la mitad del número. Ok, bien, con este tema aprendimos a agregar funcionalidades para los tipos de datos básicos de JavaScript. El otro tipo de dato que podemos utilizar es el método string. Vamos a copiar este console log.
y vamos a indicarle aquí que quiero ver a qué tipo de dato pertenece string. Guardamos, vamos al navegador y actualizamos y vemos que efectivamente también pertenece al tipo función. Entonces también podemos agregarle funcionalidad a los string que tengamos en JavaScript. Bien. Recuerden, si les gustó el video, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar atentos a los nuevos videotutoriales que estaremos publicando y recuerden darle like. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.